Hola a todos, les habla la profesora Tamara Arbelo y el día de hoy junto a mis compañeras la profesora Liana Blanco y la profesora Luisiana Sánchez vamos a conversar sobre el texto instruccional a nivel universitario. Para trabajar dicha tipología textual hemos diseñado una secuencia didáctica fundamentada en los principios de la lingüística del texto, que permite a los docentes en formación producir textos instruccionales coherentes y adecuados utilizando como eje de reflexión el comportamiento y las normas profesionales para hacer consciente lo inconsciente. Nosotras nos vamos a enfocar en 3 dimensiones a trabajar: la cognitiva, la profesional y la ética. La cognitiva: es importante que se desglosen actividades que son cotidianas, que realizamos en el día a día y que lo hacemos de manera inconsciente en pasos lógicos concientizados. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llevarlo al plano metacognitivo, en donde nosotros vamos a entender cómo ocurren estos procesos. Luego tenemos la parte profesional. Sabemos que como docentes es súper importante dar instrucciones claras, coherentes y enfocadas en lo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes. Entonces, si una instrucción falla, pues el resto del proceso de aprendizaje lo hará. Luego, desde la ética, tenemos que ser conscientes que si pedimos una instrucción o trabajamos con un reglamento o unas normas, nosotros tenemos que ser los primeros ejemplos a seguir. Por tanto, si trabajamos aspectos como la normativa de conducta o el reglamento que se utiliza para el adecuado uso del uniforme, pues estamos fomentando, el uso de instrucciones claras, precisas y coherentes, pero también estamos trabajando el aspecto ético del estudiante, donde ya cuando sea un docente en acción, pues él pueda dar el ejemplo desde sus acciones. El primero es la adecuación. Nosotros tenemos que entender y conocer a nuestro público objetivo. Tenemos que saber sus características, conocer los niveles de atención que posean, los niveles de procesamiento de información para que nosotros podamos dar las instrucciones de la manera más adecuada posible. Número 1, fijándonos en su edad, en el nivel de vocabulario que posean y qué capacidad tienen para seguir instrucciones, para poder jerarquizar ciertos pasos. También tenemos la coherencia, es el orden lógico y secuencial. Tenemos que entender que a la hora de hacer unas instrucciones, pues tiene que llevar un orden lógico, un orden coherente en el sentido de que tenemos que ir siempre de la instrucción o del paso más sencillo al más complejo. Y de ser necesario dividir los pasos complejos en micropasos para llegar a esa meta. La cohesión tiene que ver con la forma en cómo creamos y cómo redactamos las instrucciones. Tiene que haber una consistencia de principio a fin, con los verbos, con los términos que estamos utilizando, con el orden lógico de las acciones. ¿Por qué? Porque siempre va a estar enfocado a un mismo nivel y estas personas que lean las instrucciones, pues evidentemente deben entender de principio a fin lo que se les está pidiendo. La progresión semántica es algo que ya he mencionado anteriormente, pero que se vuelve importante en este aspecto, que es del objetivo general al objetivo específico. Tenemos que primero plantear un propósito, ¿sí? O la meta a la que nosotros queremos llegar con las instrucciones. Y luego, cada uno de los pasos pues serán esos pequeños progresos que se irán logrando para poder lograr la meta al final de la actividad. ¿Qué pasa? Es muy importante que todo esté en un orden bastante lógico, bastante jerarquizado, en donde tenemos que entender que para completar, por ejemplo, el paso 2 necesitamos haber completado el paso 1 y que en caso de nosotros fallar en alguna de las instrucciones o que la actividad no se esté dando de la manera en que nos explica las instrucciones, retroceder a dicho paso para nosotros poder llegar como al eje del problema y poder efectivamente solventarlo, ya sea nosotros ayudando a los estudiantes o los estudiantes de manera individualizada. El nivel, en este caso nosotros nos queremos enfocar en un nivel universitario, en chicos de entre primer y segundo semestre, de 18 a 20 años, que están en ese proceso de transición de salir del bachillerato a el mundo universitario y que en ese momento tal vez verán muy lejano el ser docentes, pero que si empezamos desde las bases, pues el tener de forma bien cimentada lo que es el proceso de crear textos instruccionales les va a hacer la vida mucho más sencilla, tanto a ellos como a sus estudiantes, porque lo mencionaba, un docente que no sepa dar instrucciones, que no las dé de forma adecuada, pues el proceso de aprendizaje va a fallar. Y va a fallar precisamente por eso, porque todos nosotros necesitamos un orden, necesitamos jerarquías, necesitamos
una especie de guía que nos ayude pues a llegar a los objetivos que tanto el docente quiere para nosotros como nosotros, ya seamos estudiantes o no. A continuación los dejo con mis compañeras, la profesora Liana Blanco y la profesora Luisiana Sánchez, que van a trabajar con ustedes la fase de planificación, la fase de revisión y las conclusiones de nuestra secuencia didáctica. Un saludo para todos. En esta oportunidad voy a explicar cuáles fueron las teorías que nosotros seleccionamos para armar las fases de nuestra secuencia didáctica. En primer lugar, tenemos lo que es la neurociencia, la cual, dentro del contexto educativo, es aquella que estudia cómo aprende el cerebro. Un concepto clave derivado de esta teoría o de esta disciplina es la metacognición, definida como los procesos cognitivos que nos ayudan a concientizar las habilidades y cualidades que poseemos. También es la capacidad para utilizar el conocimiento, coordinar y regular nuestros procesos mentales. La metacognición está estrechamente ligada al desarrollo de las funciones ejecutivas y la atención, la cual nos permite la autorregulación del aprendizaje, que es aquello que nos permite comprender cómo aprendemos. ¿Cómo se aplicaría entonces esta teoría a la secuencia? Esta teoría se aplicaría más que todo en la fase de planificación, la cual se titula Hacer consciente lo inconsciente. La actividad, desglosando el hábito, es donde se les pide a los estudiantes que automaticen y analicen sus acciones cotidianas, como vestirse, cómo entrar al aula, etc. Esto activa el conocimiento metacognitivo, el cual es reflexionar sobre los propios procesos, y el autocontrol o el control metacognitivo, que es regular el pensamiento para alcanzar un objetivo. Al hacer explícitas estas rutinas automáticas, los estudiantes ejercitan la atención ejecutiva y aprenden a conectar sus experiencias previas con los nuevos conceptos de audiencia y propósito comunicativo. Seguidamente se encuentra lo que es la alfabetización académica, que según Carlino define la alfabetización académica como el proceso de enseñanza que puede o no poseer marcha para favorecer los accesos de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es decir, no se trata de enseñar habilidades básicas, sino que logren exponer, resumir y jerarquizar la información respondiendo a las necesidades de cada materia. El objetivo es doble: participar en los géneros propios de un campo del saber y apropiarse del conocimiento producido por los especialistas. Entonces, ¿cómo se aplicaría esta teoría a la secuencia? En esta se aplicaría para definir los objetivos de la fase de planificación, los cuales pueden ser definir la audiencia, que son los pares docentes, el propósito, que es establecer un estándar de imagen profesional, y que según Carlino, alfabetizar académicamente implica entender que los textos responden a contextos lingüísticos específicos. Al exigir a los estudiantes que consideren a sus pares docentes como audiencia, la secuencia los introduce en la cultura escrita, por supuesto de su disciplina. Se aleja del ejercicio escolar tradicional y se acerca a una práctica situada y auténtica. Seguidamente pasamos al concepto de literacidad. Daniel Casanis entiende que la literacidad no solo como la habilidad de codificar o descodificar signos, que viene siendo leer y escribir, sino como una práctica social situada en un contexto cultural e histórico. Implica comprender que los textos varían según la comunidad discursiva, resaltando que leer y escribir es una forma de interactuar con el mundo y ejercer la ciudadanía. La literacidad crítica permite analizar quién habla, desde qué posición y con qué intención. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esta teoría a la secuencia? Esta teoría se presenta bajo un texto modelo, que viene siendo la fase de textualización. Por ejemplo, tenemos como texto modelo el reglamento o norma del comportamiento institucional, que según la literacidad no basta con conocer las reglas gramaticales, hay que analizar géneros discursivos reales. Al mostrar un modelo, se enseña a los estudiantes cómo se construye este género en su comunidad profesional. Además, la elección estratégica entre nosotros, que es inclusivo, que viene siendo la empatía, y el modo imperativo, que es la autoridad, demuestra la conciencia de que la lengua es una herramienta de acción social. Casanis sostiene que los textos crean realidades y relaciones de poder. Esta decisión gramatical refleja esa comprensión. Antes de abordar la fase de revisión, es importante observar un ejemplo del tipo de texto instruccional, y en este caso se trata de aquellos orientados a guiar el comportamiento al inicio de una clase. Como vemos, incluye acciones como enderezar la postura, observar el aula, ajustar el tono, establecer contacto visual o realizar gestos que marquen el inicio de una clase.
Y estas acciones forman parte de la práctica docente, pero suelen hacerse de manera automática. Y aquí ocurre algo clave. Al llevarlas al lenguaje escrito, deben transformarse en instrucciones claras, organizadas y comprensibles. Es decir, lo que antes era intuitivo, ahora debe pensarse, estructurarse y redactarse con intención. A partir de esto surgen preguntas importantes, como ¿las instrucciones son claras? ¿Siguen un tipo de orden lógico? ¿Son coherentes? Y para responder a estas preguntas es que se desarrolla la fase de revisión. Dentro de esta secuencia didáctica, la fase de revisión se concibe más allá de una simple corrección, y es que se trata de un proceso de reflexión sobre la escritura. Se trabaja desde la autoevaluación, donde el estudiante analiza su propio texto en función a criterios como claridad, coherencia y adecuación. En este punto es donde cobra sentido el principio de hacer consciente lo inconsciente, ya que el docente en formación deja de escribir de manera automática y comienza a tomar decisiones lingüísticas de forma intencional. En este caso, como mencioné anteriormente, la revisión se aborda desde un enfoque de autoevaluación. Es decir, no se trata únicamente de identificar fallas en el texto, sino de que el propio estudiante sea capaz de analizar si su producción cumple con criterios de claridad, coherencia, adecuación al contexto de formación docente. Este enfoque se sustenta en los aportes de Carlino y Cassani, quienes conciben en que la escritura es un proceso recursivo que implica escribir, revisar, ajustar y reflexionar. Este enfoque se sustenta con los aportes de Cassani y Carlino, quienes conciben que la escritura es un proceso recursivo que implica escribir, revisar, ajustar y reflexionar. Asimismo, desde la perspectiva de la alfabetización académica, Carlino plantea que escribir es una práctica que se aprende dentro de contextos específicos mediante la explicitación de sus normas y convenciones. Por su parte, Cassani, desde el concepto de la literacidad, entiende la escritura como una práctica social y situada, en la que el sujeto debe ser consciente de cómo escribe, para quién escribe y con qué propósito. Y en este sentido, la revisión deja de ser una corrección superficial para convertirse en un proceso profundo de ajuste del contenido, la organización y el estilo del texto. Ahora bien, ¿cómo se lleva esto a la práctica dentro de la secuencia didáctica? Se propone una pauta de autocrítica en forma de lista de cotejo, que funciona como una guía para orientar la revisión del texto instruccional. A través de esta herramienta, el estudiante se formula preguntas como: ¿el objetivo del texto es claro? ¿El encabezado expresa el resultado que se desea lograr? ¿El lenguaje es adecuado para el contexto de formación docente? ¿Las instrucciones siguen un orden lógico y cronológico? ¿Se mantiene el mismo modo o tiempo verbal a lo largo del texto? Además, se consideran otros aspectos claves como el uso de conectores que indiquen orden, como es el caso de primero, luego o finalmente, la construcción de oraciones cortas, precisas y sin ambigüedades, la organización del texto mediante números o viñetas para identificar cada paso y la incorporación de elementos visuales que refuercen la comprensión del contenido. Estas preguntas no son arbitrarias, sino que funcionan como un andamiaje que hace visibles los criterios de calidad de un texto, los cuales normalmente permanecen implícitos, y de esta manera el estudiante no solo revisa su texto, sino que aprende a identificar qué hace que una instrucción sea clara, efectiva y profesional. En este sentido, la autoevaluación cumple una función normativa fundamental, ya que desarrolla en el futuro docente una conciencia metalingüística, ya que esto implica que el estudiante no solo usa el lenguaje, sino que entiende cómo funciona y cómo puede emplearlo estratégicamente según el contexto. A modo de conclusión, podemos afirmar que la redacción de textos instruccionales trasciende lo gramatical y se convierte en una práctica de alfabetización académica. El ejercicio de hacer consciente lo inconsciente permite transformar acciones automáticas en decisiones discursivas intencionales. Y, finalmente, el uso estratégico de los recursos lingüísticos posiciona al docente como un sujeto con autoridad dentro de una comunidad profesional,
por lo que en definitiva un texto instruccional bien construido es capaz tanto de organizar acciones como de reflejar la forma de pensar, enseñar y ejercer la docencia. Muchísimas gracias.